¿Qué piensas de las paradojas de Fermi? No, es la paradoja de Fermi. Me parece que está mal planteada, en realidad, y ya he explicado muchas veces por qué, pero vamos a ver. La paradoja de Fermi dice que, dado que el universo es del tamaño que es, y dado que la química del universo es igual en todos lados, como la de este pequeño punto azul que llamamos nuestro planeta, pues parecería que la aparición de la vida y la aparición de la vida inteligente serían un hecho frecuente en el universo. Y sin embargo no hemos visto señales de ninguna inteligencia extraterrestre. Y eso es una paradoja, dijo Enrico Fermi. Yo digo que no. Primero que nada, si bien la aparición de la vida la encuentro como una posibilidad, porque cuando hay la química necesaria se podrá desarrollar vida, la posibilidad de que surja lo que llamamos nosotros vida inteligente es mucho más baja. En 3.800 millones de años no ocurrió en una sola rama de la evolución, en los primates homininos, pero no ocurrió en ningún otro lado, entonces no es tan frecuente, así como son frecuentes las enormes variedades que tenemos de la vida. Pues de inteligencia tenemos una versión, y la versión es bastante deficiente, lo sabemos. Nuestro aparato cognitivo es limitado, nos da por el tribalismo, tenemos unos sesgos cognitivos del copón, nos enamoramos de las falacias, pensamos a troche moche, nos comportamos como idiotas en numerosísimas ocasiones, y poco a poco vamos evolucionando hacia algo que ya podría parecer medianamente inteligente, ¿no? Pero no sé cómo se demostraría que esto fuera la norma en el universo. Pero luego está el otro problema. Supongamos que es posible que surja vida inteligente en varios lugares del universo a la vez. ¿Por qué no la vemos? Porque están muy lejos. Y ya. Sí, tendemos, los seres vivos en general tendemos a colonizar todos los nichos ecológicos que se nos pongan a tiro. Pero bueno, pues recordemos que nuestro planeta es el único nicho ecológico que tenemos en este sistema solar. Y en los sistemas solares cercanos, que son a varios años luz, no hemos encontrado ningún otro nicho ecológico que pudiéramos ocupar, que tenga la temperatura, la presión, la presencia de agua, las características químicas necesarias para que uno pueda irse para allá. Sí, lo más cerca es Marte, y cualquier experto te dice que la colonización de Marte no va a ser tan fácil para la fisiología y la anatomía humanas. Si no tenemos en un universo enorme un nicho ecológico cercano a un par de años luz, ¿cómo se va a enterar el resto del universo de nuestra existencia? ¿Cuál sería la señal que esas otras inteligencias podrían tener de nuestra existencia? Ninguna. Se ha hablado de que las ondas de televisión sí salen de nuestra atmósfera y van por el universo. Sí van por el universo, pero van degradándose y se van convirtiendo en ruido. La televisión que se transmite hoy con el partido, con un partido de fútbol, no va a estar dentro de 1 millón de años en un planeta, 1 millón de años luz, que puedan ver el partido. No es así. Las ondas se van degradando. Entonces, cuando Enrico Fermi pregunta ¿por qué no vemos indicaciones?, mi pregunta sería ¿cuál sería la indicación que te parecería adecuada? Porque lo que estás exigiendo finalmente es que estén lo suficientemente cerca para venir a visitarnos o lo suficientemente cerca para mandarnos una señal. ¿Qué es lo que se ha buscado con el sistema con el programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre, al cual yo colaboré dando muchísimos ciclos de ordenador o computadora durante muchísimos años? Y lo hicimos muchos, por supuesto, sería muy emocionante. Pero si tú no estableces que esa inteligencia, que la inteligencia como nosotros la entendemos, es una consecuencia inevitable de las operaciones del universo, y no estableces cuáles son las evidencias que a ti te satisfarían para considerar que existe otra inteligencia,
Está mal planteada la paradoja, y lo siento porque Enrico Fermi es un científico de primerísimo nivel, pero en este terreno, en el terreno de los extraterrestres y la vida inteligente en el universo, está especulando igual que yo. El hecho de que fuera un brillante científico no le da mayor entidad en este terreno de la que puede tener cualquiera de nosotros, y yo creo que mis argumentos son bastante sólidos en ese sentido.